Agradecido a Dios por el privilegio, después de un tiempo, de poder hoy nuevamente estar acá, exponer su palabra. De verdad que no lo esperaba cuando el pastor me lo comunicó, pero contento y agradecido. Y quisiera que podamos ir a Primera de Pedro. Ya invocaron el nombre de Dios en favor nuestro. Vamos a ir a Primera de Pedro, téngalo allí abierto. A modo de recordar, porque otras veces se ha predicado sobre esta carta, el propósito de la misma es animar a los creyentes a perseverar en medio de las diferentes aflicciones en que estos se encuentran. ¿Quiénes eran estos creyentes? Dicen que esta es una carta universal. ¿Por qué? Bueno, estos eran creyentes, como dice el versículo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. Estas personas habían salido de sus países, de su patria, teniendo que huir por causa de su fe. Por causa de su fe tuvieron que dejar sus familias, tuvieron que dejar sus posesiones, por causa de su fe tuvieron que dejar sus propiedades, bienes, su identidad, como ahora quizás muchos de nosotros los venezolanos podemos entender cuando tenemos familia afuera, todo lo que esas cosas implican. Leí entre semana a una hermana que comentaba qué difícil es ser como extranjera, algo así creo que comentaba. Lo cierto es que estos creyentes, estos gentiles, su mayoría de una iglesia gentil, fueron diseminados por diferentes ciudades por causa de su fe. Una pregunta importante que quizás pudiéramos hacer es, ¿qué esperaban ellos o qué esperanza tendrían ellos para vivir y continuar su vida en otro país o en otra tierra? ¿Qué anhelarían ellos? ¿Anhelarían, por ejemplo, quizás regresar? Quizás reencontrarse con sus seres queridos, amados o familiares que dejaron en aquella tierra. Quizás desearán recuperar aquella antigua vida. Lo cierto es que cada uno de ellos expresa una esperanza o un anhelo. Tienen el deseo de que algo ocurra. Tienen un tiempo presente que quizás no están cómodos, que quizás no es el idóneo. Sin embargo, desean, anhelan otra cosa. Quizás una de sus esperanzas también es que Dios castigue al emperador romano de turno. Todas estas persecuciones tuvieron el apoyo, por así decirlo, el apoyo, el aval de los emperadores de turno. Y que, así como nosotros también deseamos muchas cosas, ellos también debieron haber deseado que Dios hiciera justicia. Lo cierto es que todos estos anhelos, todas estas esperanzas estaban en su mente en medio de su sufrimiento. La carta de Pedro, quien la ha leído, se puede dar cuenta de la gran dificultad que estas personas estaban padeciendo. Se habla mucho de la palabra sufrir, del padecimiento, de la prueba. Se habla mucho de sufrir por causa de Cristo. Así que, en medio de tantas injusticias que ellos debieron haber experimentado, que les llevaron a huir, muchas cosas pueden haber estado en su mente. Muchas esperanzas y anhelos de un futuro. Pero lo cierto es que también todos nosotros vivimos de esa manera. El mundo ha definido la esperanza como el estado de ánimo que surge cuando algo que deseamos es factible o alcanzable. Repito, la esperanza es definida como el estado de ánimo que surge cuando algo que deseamos es factible y alcanzable. Y como decía, al igual que estos creyentes, nosotros también vivimos de la esperanza.
El día a día de nosotros tiene que ver con la esperanza. Cuando nos levantamos para trabajar tenemos una esperanza, recibir una recompensa. Cuando la madre educa a su hijo tiene una esperanza, tiene un deseo futuro que desea alcanzar con esa educación. Cuando estudiamos para algún examen, estudiamos con la esperanza de sacar cierta nota. Entre los esposos tenemos la esperanza de que Dios nos ayude a ser mejores esposo o esposa, o de que Dios haga una obra en nuestro esposo o esposa. Cada detalle de nuestra vida está permeado de las esperanzas. En sí mismo, diríamos, tener esperanza no hay ninguna acción o no tiene nada de malo. Dios así nos diseñó que vivamos de esa manera con esperanza. Pero la pregunta importante sería, ¿cuál es aquella esperanza que nos ayuda a vivir en el tiempo presente? ¿Será que nuestra mayor esperanza es un cambio político? ¿Cuál es nuestra mayor esperanza? Como decía, todos tenemos esperanza. Pero ¿cuál es nuestra mayor esperanza? ¿Qué es lo que más anhelamos? ¿Qué es lo que más desearíamos? Vamos a leer el texto del versículo 3 al versículo 9. Allí en el capítulo 1, versículo 3 al versículo 9. Dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Titulado este sermón, Renacidos para una esperanza viva. Nos acercaremos al texto de la siguiente manera. Veremos quién nos dio esta esperanza, la razón de esta esperanza, el medio que logró esta esperanza, la descripción de esta esperanza, la seguridad de esta esperanza, la necesidad de ser probados para obtener esta esperanza y el resultado de la prueba, la obtención de la esperanza. Vamos a nuestro primer punto. ¿Quién nos dio esta esperanza? El apóstol Pedro alaba a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque es Él quien nos ha dado esta esperanza. Es Dios, hermanos, quien nos ha hecho renacer para una esperanza viva. Aunque parezca así como es Dios y se vea sencillo, lo cierto es que al igual que aquellos creyentes, nosotros también somos seducidos en competir con las esperanzas que ofrece el mundo. Por ejemplo, los políticos nos dan esperanza. A veces algunos familiares nos dan esperanza. Un club deportivo puede traer esperanza, un empleo, entre otros. Todos ellos pueden prometer muchas cosas, pero ellos no tienen en sí mismo el poder de cumplir sus promesas. Solo Dios, este Dios soberano de todo, solo Él debe ser creído. Por eso el hecho de que sea Él quien nos dé esta esperanza es digna de ser considerada y creída y tomada con seriedad. Porque es el ser más confiable del universo, quien nos está diciendo que nos ha hecho renacer
para una esperanza viva. El segundo punto dice la razón por la cual se nos da esta esperanza. El texto dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. La razón de que Dios nos haya hecho nacer de nuevos y nos haya dado esta esperanza viva es su misericordia. Así Él se presentó a Moisés allá en la zarza ardiente diciéndole: yo soy lento para la ira y grande en misericordia. Este mismo Dios es inmutable y es el que sigue obrando, como dice aquí el texto, según su carácter, en este caso, su misericordia. La misericordia, hermanos, es algo que no podemos exigir. La misericordia solo la podemos rogar. Rogamos esperando que la otra persona sea compasivo y tenga misericordia de nosotros. De esta manera la misericordia nos recuerda, por un lado, la miseria de nosotros, porque quienes necesitan recibir misericordia son los miserables. Cada hombre sobre la faz de la tierra es una persona miserable. ¿Por qué? Porque ha despreciado al Dios único y verdadero. Porque vive su vida de espaldas a ese Dios. Porque no vive su vida conforme a su palabra. Porque ha despreciado la bondad y la sabiduría de Dios. Y lo único que realmente entonces merecemos es que la justicia divina caiga sobre nosotros. Sin embargo, gracias a su gran misericordia, y allí vemos cómo la misericordia se expresa como algo que no merecemos, Él ha decidido. Vemos que es una acción que nosotros recibimos. Él nos ha dado la gracia de nacer de nuevo. Aunque parezca un poco obvio, lo cierto es que algunas personas no logran comprender que la salvación es una obra de Dios, que es Dios quien hace primero algo en nosotros y después nosotros respondemos. Si nosotros le preguntamos o nos preguntamos a nosotros mismos si nosotros tuvimos la capacidad de decidir cuándo nacimos en esta tierra, la respuesta es: no podemos. No podemos decidir cuándo nacemos. De la misma manera, debería ser obvio que debería ser más difícil el día, o mejor dicho, decidir cuándo yo voy a nacer de nuevo para el reino de Dios. Es Dios quien nos ha dado esta gracia por su pura misericordia de habernos dado el nuevo nacimiento y darnos una esperanza viva. Allí Dios está mostrando su gran compasión, dándonos esta gracia. El tercer punto dice, el medio que logró esta esperanza. O cómo Dios, siendo santo y justo, puede darnos o hacernos nacer de nuevo y darnos una esperanza viva. La respuesta, dice el texto: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Allí ese por tiene que ver con el medio. La manera en la cual Dios logra que esta esperanza sea real es la resurrección de Cristo. Por eso esta esperanza es llamada viva. Y usted dirá, ¿pero acaso hay esperanzas muertas? Sí hay esperanzas muertas. Por eso a veces algunas personas en el momento de dolor, alguien se acerca a darle algún consejo. ¿Y qué nos dicen a veces? No me des falsas esperanzas. Hay esperanzas falsas, hay esperanzas muertas. Pero la esperanza que Dios nos está llamando o nos ha dado es una esperanza real, es una esperanza viva. Partimos de quién nos las da, la promesa, Dios y Padre,
y partimos de la evidencia contundente de la resurrección de Cristo. Este evento de la resurrección de Cristo es una piedra angular del cristianismo. Hermanos, gracias a que Él ha resucitado, es que lo que Él profesaba ser, decir, y la misión a la cual Él vino a cumplir fue validada. La resurrección es la garantía, el sello de que, por ejemplo, de que Él es el Hijo de Dios. Si Él no hubiese resucitado entre los muertos, ¿qué diferencia habría entre algún mortal como nosotros? Ninguna. Pero la resurrección vindicó y dio la evidencia de que Él es el Hijo de Dios, lo que Él afirmaba ser. La resurrección, dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice, y Él resucitó para nuestra justificación. No hubiésemos podido ser declarados justos si Él no se levantaba de entre los muertos. Y ahora, la resurrección es la que hace posible que Dios pueda ofrecerle a sus hijos, a sus adoptados, la esperanza viva. Por esa razón, hermanos, es que nosotros podemos confiar y tener la certeza de que esta esperanza que Dios nos ha prometido será cumplida, se llevará a cabo. De que no debe haber ninguna sombra de duda de esto. Porque el hecho de que Cristo haya resucitado entre los muertos nos garantiza que Dios cumplirá. En la primera carta de Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo habla a algunos que decían que la resurrección de los muertos o que los muertos no resucitan. Y él, usando una argumentación, les dice, si los muertos no resucitan, entonces vana es nuestra fe. Hacemos a Dios mentiroso, nuestra predicación es falsa, somos hallados testigos falsos. En otras palabras, estamos muertos en nuestros delitos y pecados y somos los seres más dignos de lástima de este mundo. Si Cristo no ha resucitado. Pero dice a partir del versículo 20, pero Cristo resucitó de entre los muertos, primicias de los creyentes. Esa palabra primicias se refiere a que Él es el primer fruto, el fruto modelo por el cual todas las demás frutas, porque es un término que se usa allí, en el aspecto de la agronomía, ¿sí? Pudiéramos decirlo, donde ese primer fruto es la muestra que dice, así será el resto de la cosecha. De esta manera, Cristo es el modelo y el ejemplo en el cual los creyentes, así como Él resucitó, así como su cuerpo resucitó, así también nosotros resucitaremos. Y allí daba el peso nuevamente la certeza de que Cristo ha resucitado y que la esperanza que nosotros tenemos no es en vano. Por eso, hermanos, repito, Dios es digno de ser creído. Ahora pasemos a nuestro cuarto encabezado, la descripción de esta esperanza. Como ya hemos dicho, lo primero que vemos acerca de esta esperanza es que es viva, que es real. Que Cristo nos ha garantizado que dicha esperanza es verdadera. Pero el versículo 4 nos lleva un poco más allá para darnos la descripción de esta esperanza. Dice el versículo 4 que Dios nos ha hecho renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo para una herencia. Y empieza la descripción: incorruptible, incontaminada, inmarcesible y reservada en los cielos para vosotros. ¿Cuál es esa esperanza viva? Se describe a través de tres términos. Primero, quisiera recordar que cuando se usa la palabra herencia, debemos pensar en que se implica la adopción que Dios nos ha dado. Dios nos ha adoptado como hijos, como hemos aprendido en la escuela dominical.
Él como Padre es dueño del universo. Y Él nos está prometiendo una herencia. Por eso podemos tener esa esperanza viva de que esa herencia es real, verdadera. El apóstol Pedro quiere darnos algunas características importantes de esa herencia. Tengan presente que su propósito es contrastar las herencias terrenales con esta herencia que está ahora reservada en los cielos. Dice 3 palabras: incorruptible. ¿Qué significa incorruptible? Que no se puede corromper, que no perece, que no se puede alterar, ni echar a perder, ni dañar, ni pudrir. Fíjense cómo se contrasta las herencias terrenas o terrenales, de acá, del aquí, del ahora, con esta herencia que Él ahora nos está ofreciendo, como dice allí, en los cielos. Esta característica implica lo perfecto de esta herencia. Nadie podrá dañar la herencia que Dios nos ha prometido. Nadie la podrá alterar. No se podrá pudrir. No se podrá corromper y no perecerá jamás. Veamos las características de lo que estamos hablando. La segunda característica es incontaminado, dice el texto. Que quiere decir que no está ni se puede contaminar con la suciedad de este mundo. Esta característica implica la pureza de la herencia. Obviamente estos, porque eran creyentes, debieron haber escuchado de qué, de la ciudad celestial. Debieron haber escuchado de Apocalipsis 21, de que en aquella ciudad celestial, en aquel cielo nuevo y en aquella nueva tierra, no existirá el pecado. No habrá maldad. Así que el apóstol les recuerda estas características. La herencia que Dios les ha dado es una herencia pura. Por último, inmarcesible, que significa que no se puede marchitar. Así como la flor hoy está bella y hermosa, pasa el tiempo y ¿qué ocurre? Se marchita. Es efímero ese tiempo. Habla de que inmarcesible tiene que ver con que no se extingue. Así que esta característica habla de la duración de la herencia. ¿Y qué nos dice? Que es eterna. En otras palabras, no es que vamos a estar en un sitio, en un lugar con Dios por un tiempo muy bonito y muy precioso, pero de repente dejará de ser, dejará de pasar. Pudiéramos hablar que esto fue lo que ocurrió con nuestra tierra. Cuando Dios la creó, era el paraíso perfecto, todo creado bueno y sin pecado. Pero cuando entró el pecado, ella fue entonces dañada, contaminada, fue corruptible. ¿Ven? Nuestra tierra tiene ese espíritu de marchitarse. Pero la herencia a la cual el apóstol nos está diciendo es una herencia que no se marchitará, que no se extinguirá, sino que será eterna. El apóstol contrasta las herencias terrestres con esta que está reservada para nosotros en los cielos. La ciudad celestial. Quiere que pensemos en lo perfecto que nos espera para que vivamos la vida que Dios desea aquí y ahora. Quiere sacar su mente de las esperanzas terrenales, perecederas, efímeras y contaminadas, y que las tengamos en una verdadera esperanza viva, real, segura, reservada para ellos en los cielos. Hermanos, como explicaba anteriormente, la esperanza es el motor diario de nuestras vidas. Y como decía, estos creyentes viviendo en otros países pudieron tener muchas esperanzas. Y la mayoría de ellas pudo haberse basado en ¿qué?
en el aquí y el ahora, como decíamos. Pero el apóstol quiere llevarlos a sacarlos de esta tierra, quiere que su mente se vaya de esta tierra y que piense en la verdadera herencia que Dios les ha dado. Quiere quitar su mente del aquí y el ahora para que puedan contemplar y maravillarse en lo que Dios los ha llamado a heredar. Quiere quitar de las decepciones de este mundo, porque nosotros sabemos que por causa del pecado, las muchas esperanzas, los muchos deseos que tenemos en este mundo, hay una gran posibilidad de que seamos decepcionados. ¿Por qué? No podemos controlar los eventos. Por más que hayan buenos deseos, no está en nuestras manos eso. Pero esta herencia a la cual nos está describiendo el apóstol Pedro es una que Dios controla y que Dios nos da la certeza y la seguridad de que así ocurrirá, de que no hay manera de que el pecado la estorbe, de que no hay manera de que las personas malas la dañen. No, esa será perfecta, incorruptible, inmarcesible, como dice allí, incontaminada, eterna. ¿Y para qué el apóstol quiere que él medite en esa herencia, hermanos? Para que estas personas que estaban sufriendo diferentes circunstancias y aflicciones puedan vivir de la manera que Dios le agrada. Que puedan glorificarle a Dios aquí y ahora. Que puedan entender que el sufrimiento que les tienen ahora es momentáneo y pasajero. Y que pensando en lo que me esperan, digan, no importa que sufra esto. Lo que me espera es mucho mejor. Punto número 5 dice la seguridad de esta esperanza. Quizás alguno de ellos al leer esta carta decir, wow, qué bueno esto, suena como muy bonito, como decimos nosotros popularmente. Pero el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, usa el versículo 5 con el propósito de que ellos entiendan de que esta herencia, la cual acabamos de describir, hay una certeza y una seguridad tan grande que ellos no deben tener ni una sombra de dudas. ¿Qué les dice? Les dice que esa herencia, versículo 4, parte B, dice, reservada en los cielos para vosotros, ustedes, los creyentes, los elegidos, ustedes que han sido esparcidos, expatriados, ustedes que se consideran extranjeros, para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¡Qué buena noticia! Les está diciendo, ustedes en medio del sufrimiento y de sus aflicciones no están solos. Yo estoy con ustedes. Mi poder yo se lo suministro. Yo les doy gracia. Yo muevo mi soberanía. Yo controlo las circunstancias. Yo estoy allí para ustedes. Yo los guardo, yo los protejo. ¿Y para qué nos protege Él? Para que alcancemos esa herencia, como dice el texto. Para que alcancen la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ven, hay una certeza, hay una seguridad. Fuera muy, quizás difícil de creer que nosotros vayamos a heredar aquella herencia si todo dependiera de nosotros. Porque si todo depende de nosotros, y si usted se ha visto a sí mismo, usted se da cuenta cuánto usted falla. Cuánto fallamos. Cuánto pecamos, cuánto entorpecemos las cosas, cuánto defraudamos a las personas. Entonces diríamos, bueno, está muy bonito lo que Dios me promete, pero si se trata de mí solo, no hay manera de que yo llegue a ese sitio. No hay manera que yo obtenga esa esperanza. Pero Dios no nos deja solo. Dios no nos deja solo. Él nos dice que Él está con nosotros, guardándonos con su poder. Diría el apóstol Juan en el capítulo 10, hablando
el Señor Jesucristo, que dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Verdad? Yo las llamo por mi nombre, ellas vienen a mí y dice que ellas están en su mano, que están guardadas por el poder del Padre y de Él, y que Él y el Padre son uno. La pregunta es, ¿hay alguien más poderoso que el Padre? ¿Hay alguien más poderoso que el Trino Dios? No. Y Él promete guardarnos. Él promete guardarnos para alcanzar esa herencia. Son buenas noticias, hermano. Ahora, ¿cómo nosotros recibimos ese poder? ¿Cómo nosotros recibimos esa gracia en medio de las dificultades? El apóstol dice que Dios hace eso mediante la fe. Por eso Hebreos nos recuerda que es imposible sin fe agradar a Dios. La fe es el instrumento que Dios usa para suministrarnos el poder. Porque confiamos en Dios y confiamos en sus promesas. Cuando nosotros confiamos, estamos reconociendo que nosotros no podemos. Señor, yo no puedo, por ejemplo, sustentar a mi familia, Señor. Quiero ver tu poder, porque yo no puedo. ¿Ven? Reconocemos y nos humillamos y reconocemos nuestro lugar y clamamos al que nos da gracia, al que nos da poder, al que controla todas las circunstancias. Y entonces, Él, como dice allí mismo en Hebreo, dice que Él recompensa a los que se acercan a Él creyendo que Él existe. Porque creemos que Él es el Dios soberano y nos acercamos a Él y confiamos en sus promesas, entonces Él dice, yo les recompenso. Y nos da su gracia para fortalecernos en medio de las dificultades, nos da gracia para resistir al pecado, como dice también Hebreos, nos da fortaleza en medio de nuestras debilidades, nos da consuelo en medio de nuestros sufrimientos y pérdidas. Dios es muy bueno, hermanos. Dios, el Señor, es muy bueno. Por eso dice el apóstol en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Y cómo no alegrarnos con esto, hermano? ¿Cómo no alegrarnos al saber que en medio del dolor y de las diferentes circunstancias que nosotros enfrentamos, Dios está con nosotros? ¿Cómo no alegrarnos en saber que Él nos cuida, que Él nos protege? Y lo más extraordinario es que todo eso es una gracia. Porque si pensamos en el mérito, diríamos, no, yo no merezco que Él me dé nada. Pero es una gracia hermosa lo que Dios nos ha dado. Nos ha hecho renacer para una esperanza viva, para que obtengamos esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Pasamos al punto número 6, la necesidad de ser probados para obtener esta esperanza. Así como el resto de las Escrituras nos evidencia que está la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en todo nuestro diario vivir, de la misma manera el apóstol Pedro les recuerda eso a estos hombres. Hay una concesión, dice, en lo cual vosotros, versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. El apóstol, en otras palabras, les está diciendo, esto que nos espera futuro es real y verdadero, y eso ocurrirá. Pero recuerden, aquí y ahora es necesario que ustedes sean afligidos, que sean probados. Ustedes pasarán por aflicciones, como dice allí, tengáis que ser afligidos. Ellos ya estaban experimentando aflicciones, no era algo nuevo lo que Él les está diciendo. Pero ¿para qué se los dice? Bueno, porque quizás alguno dirá, bueno, ahora que soy cristiano y ahora sufro más. Ahora que soy cristiano y me pasan cosas más malas. Ahora que soy cristiano y ahora es más difícil la vida. Y le dice, sí, eso es normal, ese es el plan de Dios. Dios ha diseñado esas aflicciones y esas pruebas para tu bien. Dios ha diseñado esos sufrimientos y esas dificultades
para tu bien. Eso forma parte de ser cristiano. Diría el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, que no solo se nos ha concedido el creer en Cristo, sino también en padecer con Él, o por causa de Él. O sea que en el don de la salvación viene el sufrimiento. Es imposible que el verdadero creyente no sufra. El apóstol Pablo, en la carta, no recuerdo si a Tito o a Timoteo, les dice que los que quieren vivir piadosamente en este mundo, ¿qué les dice? Sufrirán persecución. El sufrimiento estará presente, es lo que nos está diciendo. El sufrimiento que ellos estaban experimentando y que nosotros experimentamos forma parte del plan de Dios. Forma parte de lo que Él ha diseñado para que podamos alcanzar esa herencia. Es decir, tenemos que aceptarlo. Debemos dejar de rehuir o de tratar de quitar ese pensamiento de nosotros como que si el sufrimiento es malo y que yo no lo merezco y que por qué me está pasando esto. No. Mientras sigamos pensando de esa manera, viviremos insatisfechos siempre y quejándonos de todo. Pero cuando entendemos que esto forma parte del plan de Dios, hay una paz y una tranquilidad en aceptar las pruebas. ¿Cuántas cosas estas personas quizás no fueron probadas? Por ejemplo, quizás muchos perdieron familiares, quizás muchos perdieron bienes, como decíamos anteriormente, quizás otros perdieron su reputación y honor. El Nuevo Testamento nos describe que hubo personas de renombre y de influencia que creyeron en Cristo. Pero eso tuvo un costo, eso tuvo un precio. Si hablamos del mismo apóstol Pablo, ¿qué dice él? Que él era en cuanto a la ley. Irreprensible. Él tenía un estatus, una reputación, que al final tuvo que, ser despreciada, como él lo dice. Todo esto lo considero por basura. Toda su reputación, todo lo que otros dirían, pero es que tú eras esto, es que tú eras lo otro. No me importa. Yo quiero a Cristo. No me importa lo que yo pierda, Él es lo más valioso. Vale la pena luchar y esforzarme en todo lo que sea. O como decía en otras cartas, Él estaba dispuesto a sufrir para que Dios trajera a sus escogidos a la salvación. Hermanos, algunos Dios nos prueba con medio de dificultades físicas, enfermedades. Seas como Job, para ver si realmente aún seguiremos alabando a Dios. A otros Dios le quita posesiones y bienes materiales, a ver si en la pobreza tú sigues alabando a Dios. A otros quizás lo pruebo dándole mucho. Vamos a ver si tú aún me sigues alabando. Vamos a ver si no te envaneces. Hermanos, Dios ha decidido usar las pruebas en toda la Escritura. Dice allí el versículo 7, el propósito de estas pruebas, de estas aflicciones, es para que sometida a prueba vuestra fe. Todas estas circunstancias, todas estas tribulaciones, todas estas aflicciones tienen como propósito probar nuestra fe. Y Dios así ha actuado desde siempre. Dios probó a Abraham. Se dice del pueblo de Israel, en el capítulo 8, que Dios usó el desierto. Él dice, yo los llevé allá para probar lo que había en su corazón. Capítulo 8, versículo 2. A ver si habían o no de guardar mis mandamientos. Se dice en el capítulo 13 que Dios envía a los falsos profetas. Deuteronomio capítulo 13. Para probar quiénes son los suyos. Así que Dios ha probado durante toda la historia a su pueblo para ver si su fe y su corazón son rectos a Él. Para ver si se mantienen firmes y perseveran confiando en Él. Y obviamente la iglesia no iba a escapar de Él. Nosotros como pueblo de Dios somos probados. Y es lo que Él está diciendo a estas personas. Ustedes deben ser probados. Su fe debe ser probada para ver, como dice allí el texto, si es verdadera. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Fíjense la comparación. La fe, la confianza que nosotros tenemos en Dios, es más preciosa que el oro. Pocas cosas se comparan en la Escritura que son superiores al oro. Una, dicen la esposa, en los proverbios, y la otra, la sangre de Cristo. Por lo menos
comparaciones que recuerdo. Y aquí ahora nos dice que nuestra fe, que esa fe en Dios, que esa confianza en Dios es aún más preciosa y vale mucho más que el oro. Porque con el oro que tú tengas y tengas todo el oro de este mundo, hermano, no comprarás esa herencia. Ahí le dejo eso. Puedes tener todas las riquezas que quieras, pero no entrarás en esa herencia. Solo la recibes por medio de la fe. Por eso esa fe es más valiosa que el oro, como dice el apóstol, y por eso esa fe debe ser probada, porque si el oro es refinado por fuego, que es algo de menos valor, mucho más debe ser probada nuestra fe, que tiene mucho más valor. Y esa es la idea. Dice allí el versículo 7, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, refiriéndose al oro. Y después viene y dice, sea hallada que la fe en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe debe ser probada en el aquí y en el ahora. Porque en la ciudad celestial ya no hará falta. Allí tenemos cuerpos incorruptibles. Allí vivimos ya sin pecado. Allí nuestro corazón será recto para Él. Pero en el aquí y en el ahora es necesario que seamos probados. Que nuestra fe sea probada. Que nosotros evidenciemos que amamos, que atesoramos a Dios por encima de todas las cosas y de todas las circunstancias. Que Él es la perla de mayor precio. Que Él es el tesoro escondido. Y eso solo lo pueden evidenciar sus verdaderos hijos, su iglesia. ¿Y cuándo será evidenciado esto? Cuando Cristo venga. Cuando Cristo venga, será probada o obtendremos, mejor dicho, se dará el veredicto de todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Por eso, hermanos, es implícito que el sufrimiento, las aflicciones y todas las circunstancias difíciles por las cuales enfrentamos aquí ahora, seguirán y estarán siempre presentes en nuestra vida hasta que Cristo venga. O, bueno, nosotros partamos con el Señor, entonces ahí se acabará nuestro sufrimiento. Pero mientras estemos aquí y ahora, eso formará parte de nuestra vida. Por último, punto 7, el resultado de la prueba, la obtención de la esperanza. Dice el versículo 8 y 9. Hablando de Cristo, cuando se ha manifestado, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nosotros, hermanos, no hemos visto a Cristo, pero nosotros creemos en Él. Nosotros lo amamos, nosotros nos alegramos, como dice a Él, con gozo inefable. ¿Y cuál es uno de nuestros mayores deseos? Mejor dicho, el mayor deseo, sino por fin aquel día estar cara a cara y conocerle. Poder postrarnos ante sus pies y adorarle. Poder recibir ese abrazo. Poder, como dice la Escritura, que Él enjugará nuestras lágrimas de nuestros ojos. Eso es lo que anhelamos, hermanos. Hermanos, la Escritura nos dice que si nosotros perseveramos en confiar en Dios, si nosotros perseveramos hasta el fin, si nosotros nos mantenemos firmes en medio de las dificultades y la prueba, obtendremos esa herencia, la salvación de vuestras almas. El término aquí, la salvación de vuestras almas, no solo tiene que ver en singular, como que Dios solamente nos dará algo a nosotros como individuos, sino tiene que ver con la consumación de todas las cosas, con el nuevo cielo, con la nueva tierra, con la descripción que se da en la Escritura de la regeneración de todas las cosas, con el evento cumbre de toda la historia de la redención. Por fin vendrá Cristo, estaremos con Él, estaremos en su presencia, disfrutaremos de cuerpos incorruptibles. Ahora recuerde, incorruptibles, cuerpos que no se corrompen, que no se dañan, cuerpos perfectos que no se alteran, cuerpos puros que no habrá maldad,
Y por un poco de tiempo, no, eternos, por la eternidad. Imaginemos el gozo que nos espera. Por eso el apóstol Pablo decía, las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera de lo que nos espera. ¿Y para qué? Repito, ¿para qué toda esta argumentación? ¿Para qué ellos nos recuerdan siempre el futuro? Para que vivamos en el presente pensando en esa esperanza. Para que la tengamos presente y tengamos una mayor capacidad para aguantar y soportar los sufrimientos presentes. Para que los contrastemos y digamos, es verdad, está difícil, pero lo que me espera es mucho más glorioso. Y Cristo vale la pena que yo siga haciéndolo y que siga perseverando. Ese es el propósito, hermanos. Hermanos, no sé ustedes, pero yo anhelo, yo sueño con escuchar algunas de estas palabras que vamos a buscar, por ejemplo, Mateo capítulo 25. Vamos a ir a Mateo capítulo 25. Usando, mejor dicho, vamos a buscar algunos versículos que nos hablan un poco, nos dan una idea de cómo será aquel encuentro. Mateo capítulo 25, versículo 21. Dice la palabra de Dios: y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Palabras metafóricas para referirse a lo que Cristo nos dará en aquel día. Cristo verá nuestro peregrinaje, Cristo verá que perseveramos, Cristo verá que nos mantuvimos fiel en medio de todas las circunstancias. Y nos dirá, buen siervo y fiel, en lo poco que yo te di, fuiste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Y cuáles son los gozos de Cristo? ¿Cuál es la herencia de Cristo? Qué hermoso, hermanos. Allí mismo en el capítulo 25, versículo 34, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Wow, hermanos. ¿Han pensado en esa imagen? En ese texto la imagen es que todos nos colocamos ante el tribunal de Cristo. Y él dice, separa a unos a la derecha, otros a la izquierda. Y a los de derecha le dice, benditos de mi Padre, venid, hereden esto. Vengan y moren conmigo, sean mi pueblo por la eternidad, sean yo su Dios y ustedes mi pueblo. Disfruten de mi compañía, disfruten de estas bondades. Por último, Apocalipsis capítulo 21. Versículos del 1 al 7. Nos describe aquella esperanza, aquella herencia, aquello que anhelamos, aquello que deberíamos anhelar cada día, que no deberíamos sacar de nuestra mente. Dice la palabra de Dios, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega,
el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida eterna. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Hermanos, he aquí la herencia. He aquí para esto nos hizo nacer de nuevo Dios. No para entretenernos en las vanidades y en las cosas efímeras de este mundo, anhelando esperanzas aquí y ahora. Porque cuando lo comparamos, hermanos, cuando lo comparamos, no hay nada que se pueda comparar a esta descripción. Y como creyentes estamos llamados, somos privilegiados, se nos ha dado esta herencia. Y Dios quiere, es la voluntad de Dios, que meditando en ella, que sabiendo lo que nos espera, podamos vivir justa y piadosamente en esta tierra. Que en esta tierra nos esforcemos por hacer el bien, por obedecer su palabra, por predicar su evangelio, por ser buenos esposos, buenas esposas, criar nuestros hijos para Cristo, en trabajar arduamente, ser ciudadanos ejemplo para darle gloria a Él y para que sus escogidos vengan a Él y para que juntos, todo ese pueblo, entonces hereden estas promesas. Por último, hago un llamado a los amigos que hoy nos visitan y que no han venido a Cristo. Hoy han escuchado la esperanza del cristiano. Hoy han escuchado el todo por el cual el cristiano vive, respira, come, todo. Esto es el todo nuestro. Lo que Dios nos ha dado a través de Cristo, gracias a su muerte y su resurrección, y la esperanza a la cual Él nos ha llamado a tener. Amigo que estás aquí, si tú no estás aferrado a Cristo, quiero que sepas que estas promesas no se cumplirán en ti. Si tú no te has humillado ante Él, si tú no has reconocido tu maldad y has clamado por misericordia y perdón, estas promesas no son para ti. Porque estas promesas son solo para sus hijos, para aquellos que han sido adoptados, para aquellos que han creído en Él, para aquellos que se han negado a sí mismos y han visto a Cristo como la piedra más valiosa, como la piedra viva, la piedra angular. Aquellos que han visto a Cristo como el mayor tesoro. Esas promesas son para ellos. Pero amigo, la buena noticia que te quiero decir es que nuestro Rey Jesús, ofrece salvación a todos los hombres, grandes y pequeños. A que si ustedes se arrepienten de sus pecados, si ustedes ven su maldad y le piden perdón y claman a Él que les salve, Él los salvará. Él es grande en misericordia, amigo. No importa el tamaño de tu pecado, no importa el gran mal que tú hayas hecho. La sangre de Cristo es más poderosa y es capaz de perdonar tus pecados una vez y para siempre, amigo. Y puedas heredar esta esperanza. Nada hay, amigo, más valioso que Cristo. No hay nada. No hay nada más valioso que este reino que Él te ha prometido, amigo. ¿Qué puede ser tuyo si tú vienes a Él? Humíllate a Él y ven a Cristo. ¿Qué esperas? ¿Qué tanto coqueteas con el pecado? Dime qué te ofrece el mundo que es más valioso que esta herencia. Dime qué es algo más grande que el mundo te puede ofrecer. Dime. ¿Con qué puedes comparar esta esperanza? No hay nada. No hay nada. Por eso ven a Cristo, amigo. Y recibe la misericordia y la gracia de Dios que Él te está ofreciendo hoy y ahora. Para que puedas, junto con nosotros, alegrarnos y maravillarnos por la esperanza viva que tenemos
en Él y poder formar parte de ese pueblo al cual Dios le diga: venid benditos de mi Padre, y heredad del reino preparado para vosotros antes de la fundación del mundo. Oremos. Amado Dios, te alabamos, Señor. Cuán bueno eres tú, Señor. Cuán bueno tú has sido, Señor, con gente infiel, perversa, mala, como nosotros, Señor. Cuán privilegiados somos que hemos sido escogidos para formar parte de tu pueblo, Señor, por pura gracia. Cuán privilegiados somos, Señor, en que nos has dado una esperanza viva y real gracias a la resurrección de Cristo. Cuán bienaventurados somos, Señor, de que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva cuando tú seas manifestado. Cuán bienaventurados somos de que nos darás cuerpos incorruptibles para vivir contigo por la eternidad, para disfrutar de tu comunión por siempre, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ayuda, Señor, a cada creyente aquí y ahora, a cada hijo tuyo, Señor, a perseverar en medio de las pruebas y las dificultades que como nación enfrentamos, y posiblemente estas dificultades crecerán, Señor. Tú eres el único que conoce el futuro, pero los vientos que asoplan aquí en Latinoamérica no son muy buenos, Señor. Pero tenemos la certeza que tú nos guardarás. Tenemos la seguridad que tú estarás con nosotros y nos darás el poder para perseverar, Señor. Gracias, Señor. Sigue ayudando a tu pueblo a perseverar hasta el fin. Y que en aquel día podamos juntos alabarte y bendecirte. Y cantar salmos a tu nombre. Cantar de tus misericordias. Juntos en aquella nueva Jerusalén, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.